Dame pantalla, Isa, porfa, Isa. un rato. Ahí está. Es alemán, pero Ahí. Perdón. es te eleva el espíritu, ¿verdad? Para crear el fin. Así pues yo le comenté a mi esposa que se está Ah, creando espíritu. ¿qué onda? Isa, ¿qué tal se escucha la musiquita? ¿Se escucha el audio bien? Se les escucha, pero hola, señor Fernando. Justamente a él le escucho muy de fondo. ¿Cómo? Al señor Fernando le estoy escuchando muy de No, fondo. porque él está en el fondo. Él está en el Todavía fondo. no. Ahora va a decir, pero Ah, a nosotros se nos escucha bien. No se me ve nomás, estoy sí, acá. al señor Víctor y a vos se te escucha, o sea, les escucha perfecto, luego. Ah, claro. Entonces de fondo sale la música. Yo no escucho ninguna música de fondo. Ok, entonces te voy a poner audio. Dejar de compartir. Ahí. Compartir una vez. Sí. Y con Y audio, con sonido. ¿no? Compartir sonido, poner otra vez. optimizar clic de video, Ahí. compartir. Ahí, Isa.
El optimizar clic de video lo que tenés que quitarle porque se ve tu pantalla, una parte como que tapa algo. Ok. Ok. Ahí, Ahora, ahí se ve espectacular. pero Ahí está la música. Se escucha la bueno, música. Hablen un poco mientras está la música para ver qué tal el volumen, Hola, porfis. hola, sí. ¿Qué tal? Bajen un chiquitito más la música porque Ajá. resalta más que la voz. Ok. Porfis, porfis. Eso no es. Pasa que este está dentro de la presentación. eso está dentro de la presentación. Hay que bajar entonces porque suena más fuerte que la voz. Ok. Voy acá en la presentación. Acá. Este es el lado. Acá. Vamos a probar un ratito, Isa, otra vez, Sí, sí, claro que sí. para ajustar eso. Acá estoy entrando en la presentación para bajar el audio. Dale, dale. Un ratito. Bueno, ¿No sabes? what? No, me vuelve loco que deshabilita ahí lo de Zoom. No, no, pero no le hice caso a eso. No, pero me tapa acá. Ahí va. Bien. Ahora, Isa, Ahora vamos a probar otra vez. Espérame que, Perfecto. Estoy acá atento. sí, espérame que un ratito. A ver, ¿dónde está Zoom? Acá. Te voy a decir. A ver qué tal ahí. Vayan hablando. Porfis, Sí. porfis, a ver qué tal. ¿Y qué tal la música? Ahí está, ahí Yo, empezando la música. yo escucho bien la música, ¿Y la pero voz qué tal? sigan un poco hablando, porfis, porque hay una parte donde la música sube un chiqui de intensidad. vamos a hablar eso y nosotros queremos que suene esa música Sí, sí. de talking, ¿sí? Sí, O sea está que resaltando más la música que la voz. Puedo poner eco. Entonces no esperamos un va a quedar ratito. interna con la música. Vamos a ver si ajustamos. La música. No, si no se puede bajar ahí. Estoy Y si la bajando. música ponen desde otro reproductor, Sí, vamos a poner la música desde el teléfono y entonces va a tomar el sonido del ambiente, ¿sí? puede ser. O si tienen la música en Spotify, en YouTube o en alguna otra presentación o algo así, o sea, en un, ¿cómo se dice? En un reproductor MP4. No, no tengo. Ahora voy a bajar. Voy a probar un poco, Isa, esto último. Dale, dale. La música del... Ahí, ahí sigue sonando la música y estoy hablando. O sea que le bajé más el audio en PPT para que pueda escucharse más la voz. ¿Qué tal? Ahí está Isa. Va mejorando, pero sigue resaltando más la música que la voz. ¿En serio? Sí, Entonces, sí. acá re No, fácil escuchar. tema de Zoom con eso es un poco complicadito luego. En Oh, Spotify yo le bajo muchísimo para que no resalte la música. voy otra vez ahí. Ajuste otra vez. Voy a probar una vez más. Tenemos poco tiempo, ¿eh? Sí. Ahí voy a probar una vez más, Isa, y me decís. Dale, dale. Ahí empieza a sonar la música despacito y ahora enseguida va a sonar el violín, el cello, todo eso. Lemoncello, Sí. que me encantan. Ahora no escucho y telo de la música. Y bueno, vamos a poner nomás de manera externa en el teléfono de Fernando Sí. y que eso quede como un... Sí, yo tengo. Ok. Ponelo como
Que tome nuestro micrófono, digamos, ¿sí? Sí. Que tome el ambiente. No hace ¿Está falta bien? mucha Ok, calidad. perfecto. Ahí está. Perfecto. Bueno, Padre, te damos gracias. Tu gracia y tu favor son ustedes sobre Fernando, Sí, señor. sobre toda la tecnología que estamos implementando, Señor. Te damos gracias. Esto es para tu vida. Para tu vida. Amén. 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 Voy a apagar todo acá y poder ir metiendo nomás ahí enseguida. Dale, dale. Silencio tu cámara y tu audio. Sí. Muy, pero muy buenos días, ¿cómo estás? Un placer volver a compartir juntos. Mi nombre es Isaías Álvarez, asesor de capacitaciones de la Fundación Buen Gobierno. Qué linda jornada tenemos para compartir nuevamente. Yo sé que muchos se acordarán el año pasado el tema de Paraguay poderoso, ¿verdad? Para los que se quedaron con ganas de más de este proyecto de la mano de Fernando Griffith, que es Resurgirás Paraguay, ¿verdad? Se viene hoy la reconstrucción del Paraguay poderoso. Qué lindo tema. Estamos felices porque vos y tu familia son parte de esto. Como paraguayos son cosas que a nosotros nos tiene que interesar. Tenemos que internalizar y tratar de quitarle el mayor de los provechos al expositor y también al gerente general que está también con nosotros, el licenciado Víctor Agüero, quien también va a estar acá con Fernando Griffith haciendo este conversatorio, ¿verdad? Que está genial y está también muy bueno que vos puedas participar con nosotros esta mañana. La idea es que sea una mañana bien dinámica, bien interactiva, donde si vos tenés alguna duda, pregunta o consulta, incluso la puedas hacer con total libertad, que los expositores están más que preparados para responder el cuestionamiento que vos puedas estar teniendo esta mañana. Recordarte, como siempre, importante renombrarse en Zoom, el nombre y el apellido completo. Eso es lo que te hace llevar presente. El chat y la foto no formarán parte de la asistencia, así que vean este tema del usuario de Zoom antes de iniciar. Así después ya es disfrutar de la capacitación. Y para que vos estés tranquilo, estés tranquila, en pantalla te dejamos un instructivo ahora
antes de iniciar, donde vos puedes seguir estos pasos que aparecen en pantalla y así puedes autogestionarte con este tema del usuario de Zoom. De hecho, los videos están en el grupo de WhatsApp. Esta guía está en el grupo de WhatsApp, así que si vos tenés una duda, ahí en el grupo de WhatsApp, busca el videíto, lo mirás cómo se hace y luego lo haces. Es facilito, 3 sencillos pasos y ya estás renombrado, renombrada en Zoom. Bueno, ya queremos arrancar, no me voy a demorar, así que dejamos de compartir pantalla y quedamos con los expositores de esta mañana, el señor Fernando Griffith y el señor Víctor Agüero. Así que adelante, el auditorio es de ustedes. Muy buenos días a todos. Qué placer nuevamente tenerte, Fernando, con nosotros. Un gusto. Un saludo a todos los compañeros, compañeras que están conectados, se van conectado. Estamos apenas 500 personas, vamos a llegar 400. Sí. Así que vamos a dar inicio a este conversatorio. En realidad lo que quisimos hacer, y siempre lo hacemos con Fernando de esta manera, porque resulta un poco más dinámico también. Sí. Y hay tanto para compartir de este tema, siempre nos quedamos cortos, ¿verdad? Sí. Así que hoy es la primera parte. Y vos sabés que funciona mucho mejor la atención de la gente cuando ven dos personas. ¿En serio? Mira. La gente como un poco chismosa, quiere saber de qué se está hablando. Mira. No nuestra gente. Pero funciona en Sí. serio. Nuestro cerebro está mucho mejor atento cuando está escuchando una conversación y le interesa de lo que se está hablando. Ok. Y créeme, Víctor, que hoy vamos a hablar de cosas interesantes. Yo me imagino, y no le pregunto nunca a Fernando de qué vamos a hablar, porque con el tema él tiene, podemos hacer Para un no ser PPT spoiler. sí, Para no ser spoiler. para no ser spoiler. Entonces lo que dejamos es que fluya este tema. Es un tema que realmente nos interesa a todos, pero sobre todo es muy sensible para todos, ¿sí? No te preocupes, te están trayendo el café sin azúcar. Dale, dale. Sí, dulce con dulce tampoco. No, llueve sobre mojado. Llueve sobre mojado. Por eso yo no puedo tomar nada dulce. Así que todos le conocen al doctor Fernando Griffith. Él fue ministro de Cultura, también viceministro de Culto en gobiernos anteriores. Así que eso voy a tomar yo. Dale, Ok. acá estamos haciendo un cambio de café. Cambio de Gracias. café. Como a mí me falta algo de dulzura, me dice Fernando, entonces voy a tomar con azúcar. Y entonces es vasto el tema que vamos a hablar hoy, pero Fernando, yo quiero compartir pantalla, ¿sí? Sobre el tema que vamos a conversar hoy. Así es. Primero tenemos que entender cómo era el Paraguay para poder reconstruirlo. Como un arquitecto, ¿verdad? Que tiene que conocer el edificio para restaurarlo. Justo estamos en ese proceso. Claro. Entonces, nosotros no podemos restaurar nada que no conozcamos. Y también tenemos que entender que el Paraguay no era un país típico, común. Era un país muy especial al cual le pasaron cosas muy especiales. Imagínate, Víctor, que hay, ¿cuántos países hay en América? En Latinoamérica hay como 20. Ponerle que 30 países tenemos en total en América, ¿sí? Desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Esos 30 países tuvieron 2 grandes guerras. Y las 2 guerras nosotros fuimos protagonistas, imagínate. De los 30 países hay uno solo, el Paraguay, que le hicieron las 2 guerras más. Y tiene su explicación histórica. Claro, por supuesto. Hubo un conflicto grande también en Estados Unidos, pero eso fue un conflicto interno. ¿Verdad? La guerra de secesión, que no hay que confundir con la guerra de sucesión. Esa es otra guerra. Ni de recesión. No, esa es la guerra de hoy. Bueno, entonces, por eso era un país especial. Solo por ese detalle, y muchos más, ¿verdad? Pero me refiero a que por algo habrá sido que sufrimos las 2 guerras más grandes. La siguiente guerra también fue grande, la tercera, digamos, la que se libró entre Bolivia, Perú contra Chile, claro. en la cual esa es la guerra del Pacífico. Así es. También en esa guerra, al igual que la guerra del Chaco, al igual que la guerra de la Triple Alianza, había intereses geopolíticos. ¿Cómo se explica eso? Bueno, la geopolítica es esa ciencia que existe ya desde finales del 19, que explica
los intereses y las vicisitudes y las acciones que realizan los países para ganar más espacio, territorio, recursos. Los alemanes hablaban del Lebensraum, que es el espacio vital. Las naciones que se quieren desarrollar están buscando recursos, están buscando territorio. O sea, si en un lugar hay a 100 kilómetros hay un pozo de petróleo, yo quiero esa Así y mismo. extiendo mi frontera. Si las empresas que explotan petróleo tienen interés más en el gobierno boliviano porque es más Accesible. más accesible, entonces nuestro gobierno en esa época de la guerra del Chaco, por ejemplo, estaba Eligio Ayala, una persona insobornable. O sea, evidentemente las petroleras iban a preferir ir hacia Bolivia. Bueno, en fin, podemos hablar de eso en otro Pero eso es la momento, geopolítica. pero esa es la geopolítica. Y en geopolítica, mi querido Víctor, lastimosamente, si no estás en la lista de invitados, entonces estás en el menú. Sí, suena duro eso. Es duro, es que la geopolítica es así. La geopolítica no se mueve por moral ni ética. Wow. Al menos fuera del Paraguay estoy hablando, ¿verdad? Estoy hablando de los intereses de los países, de las grandes corporaciones hoy, porque ellas también ya participan en geopolítica. Ahí no hay ética ni moral, ahí solo hay intereses. Entonces no esperen encontrar algo bueno. De hecho, históricamente vemos estos conflictos en todo el mundo, ¿no? Donde no se respeta al ser humano. Y acá ocurrió un genocidio, aunque hay gente que no le gusta que se use esa palabra, porque se va hacia el diccionario y dice, ah, no, pero genocidio es el intento deliberado de hacer desaparecer un grupo racial, una nación, por motivos, y citan los motivos, y ninguno de esos motivos es la Triple Alianza. Los motivos son étnicos, raciales, religiosos. No, no, es que acá fue plata, plata, por plata. Otro día hablamos, o más adelante hablamos. Pero lo que quiero decirte es que tenemos que conocer profundamente nuestra historia. ¿Por qué, Víctor? Porque nuestra historia no es el pasado, es el futuro para nosotros. Nuestra historia para nosotros es nuestro futuro. ¿Por qué? Porque el patriotismo que se va a generar cuando nosotros conozcamos lo que realmente es el Paraguay y lo que fue, ese patriotismo va a hacer cambiar nuestra conducta. Sí, sí. Te pregunto algo, ¿vos crees que la corrupción, por ejemplo, es compatible con el patriotismo? ¿Una persona puede ser corrupta y patriota al mismo tiempo? Imposible. Entonces ahí ya liquidamos la corrupción de entrada, ¿verdad? O sea, lo que necesitamos nosotros es profundizar nuestro sentido de patriotismo. claro, lógico. Y muchos otros beneficios. No solo el patriotismo, no solo la corrupción. eliminación de la corrupción. Entonces vale la pena conocer. No, la historia del Paraguay no es un asunto de historiadores. Los historiadores nos ayudan a analizar los documentos históricos. Ellos se pasan estudiando los documentos históricos en las bibliotecas, en los archivos. Eso es muy útil, ¿verdad? Pero no es algo de ellos solamente. Es un asunto de doña Juana y de don Pepe, ¿verdad? De don Francisco, de Ñañeca. Así en Paraguay, ¿cuáles son los apodos en Paraguay más comunes? Ñañeca, ¿después? Don Kiko. Kiko. Mi padre era Kiko. ¿En serio? Y claro, Francisco. Cuca, Kiko. Sí. ¿Verdad? Bueno, en fin, otro día hablando. No, Pero es, digo, que es un asunto de la gente común. cotidiana, ¿verdad? La gente que de a pie, como se O suele sea, no decir. es una cuestión de los gobiernos, No, no es una cuestión que tiene que ver con la clase política. no, jamás. Entonces, y hay que encima transmitir esa memoria histórica. Hay que buscar y luego hay que transmitir. ¿Por qué? Porque es un asunto. ¿Sabes lo que decía Cicerón? Nunca vamos a madurar si no sabemos lo que pasó antes de que naciesen. Antes de que nacieran. O sea, el pasado nos ayuda a entender el presente, nos ayuda a planear el futuro, nos da la fuerza emocional para encarar el futuro y nos llena de satisfacción en el caso del Paraguay. Es que estamos llenos de historia, o sea, somos gente que tiene una historia, tenemos una historia de la familia, tenemos una historia de nuestros ancestros, y en la antigüedad me hace acordar nomás de nuestro manual de vida,
cómo decían, por ejemplo, el nombre de alguien, hijo de, nieto de, Sí. ¿verdad? Y hoy en Así, día, sí, incluso los apellidos españoles, los López, Fernández, la EZ en castellano significa hijo de. Fernández es hijo de Fernando. Benítez es hijo de Benito. Entonces, interesante, gente, para que vayamos sí, aprendiendo. sí, ¿Sí? nosotros tenemos una herencia hispánica y una herencia europea no hispánica también. Tenemos herencia árabe, hay mucha sangre árabe en Paraguay, hay sangre italiana, hay sangre española, y pues de luego está la sangre de muchos pueblos indígenas también, que no son muchos hoy en términos de números, hay 120.000 indígenas más o menos en Paraguay, más de 500 comunidades, 19 grupos distintos. Todos tenemos que conocer, y eso vamos a ir hablando a lo largo de la presentación, ¿verdad? Muy bien. Lo primero que hay que Yo entender... creo que va a sí. ser mejor si vos podés manejar Dale, de la perfecto. flechita ahí. Fíjate esta frase de don Carlos Antonio López, cuando inaugura el periódico El Paraguayo Independiente. ¿Por qué había tantos periódicos en Paraguay? ¿Por qué los soldados eran capaces de leer? Porque en Paraguay se derrotó al analfabetismo, imagínate. Todos los paraguayos sabían. Más de 200 años. Y hoy tenemos 6%. 5, 6%. O sea, digo nomás que el Paraguay era extraordinario. Pero don Carlos entendió, fíjate esta frase, que para que el pueblo paraguayo pueda ser feliz, tenía que ser independiente. Y esta frase hay que tomar desde lo filosófico, pero también desde lo histórico. ¿Sabes por qué? Porque él veía lo que veía alrededor, los grupos de poder que estaban en los otros países, eran grupos hegemónicos, grupos comerciales, estaban los británicos, estaban los franceses, estaban los portugueses, los españoles. Entonces él veía que para que el paraguayo sea feliz, tenía que ser autónomo. Porque el paraguayo de a pie, el paraguayo humilde, no podía estar sometido a los intereses de otras personas, de otros grupos, de poder que querían ejercer eso. En eso éramos fuertes. Buenos Aires, yo te hacía algo terrible. Buenos Aires era una semicolonia británica. Se independizó de España, pero con el tutelaje británico. Entonces las empresas británicas eran las que mandaban ahí y la élite de Buenos Aires. Entonces, y eso no trae felicidad, eso trae abuso. Por ejemplo, Argentina, claro, porque Argentina estaba subordinada económica y culturalmente a Gran Bretaña. Otro día vamos a hablar exclusivamente de cómo los ingleses dominaban el mundo en esa época. Imagínate que invadieron 9 de cada 10 países del mundo. En el mundo hay 196 países hoy. ¿Sabes cuántos ellos no invadieron? 22. Uno de ellos fue Paraguay. No, Solo 22 de los 196 no pudieron invadir. Y tuvieron conflicto con nosotros, porque nosotros cuando Buenos Aires fue invadida por ellos, 1806, a nosotros nos llamaban para ayudar. De esa invasión nace el tema de las Malvinas, entonces. No, Malvinas se tomó O después. sea, digo... Sí, porque en esa época ellos invadían todo lo que había, donde había un interés comercial, ellos lo invadían. Eran una especie de plaga social, ¿verdad? Y económica. Entonces, solamente en América invadieron Cuba, invadieron Puerto Rico, invadieron República Dominicana, invadieron Cartagena, que era un puerto muy importante de España, ¿verdad? Que hoy es Colombia. Y eso en 1700, 1741, 1751, en esa década invadieron todo el Caribe. Después invadieron Esequibo, que hoy está en disputa entre Venezuela y Guyana. Invadieron Guyana. Invadieron Malvinas y se la quedaron, ¿verdad? 1833. Invadieron Buenos Aires, 1806, 1807, 1806, con 1.500 hombres. Fueron derrotados, entre ellos por nosotros, ¿verdad? Nosotros y los argentinos del futuro, porque siempre le ayudamos. Siempre le ayudamos. Sí. Nosotros fundamos Buenos Aires. A Buenos Aires se funda en 1536 como un puerto, pero no sobrevive porque era muy difícil. Asunción 1537. Asunción 1537, un año después, porque los españoles que llegaron ahí se estaban muriendo de hambre. De los 2.700 que llegaron a Buenos Aires, 1536, sobrevivieron 400. Y de esos 400 es que vienen los conquistadores
españoles hasta Asunción, Por remontando eso por decir. Ayola, Irala, ¿verdad? Gaboto. Gaboto vino antes, perdón, me refiero a Espinosa, Espinosa. Juan de Salazar y Espinosa de los Monteros, se llama. Entonces ellos llegaron acá y vieron que había posibilidad de levantar una civilización. ¿Por qué? Porque los indígenas de acá eran personas con las que se podía comerciar en primer lugar, pero también formar familias y crear ciudades. Por eso Asunción fue madre de ciudades. Más de 80 ciudades fundamos desde acá, entre ellas Buenos Aires fundamos muchos años después. Por eso es 1880. madre de Madre de ciudades. ciudades. Entonces, Mucha gente no entiende bien ese concepto de madre, por qué Asunción es madre de ciudad. sí, y por otro lado, Víctor, hay que derribar algunos mitos, ¿verdad? Porque fíjate cómo no solamente don Carlos pensaba así, ¿verdad? Sino personajes de la historia muy importantes. No, hay que derrumbar también algunos mitos. Nosotros nunca fuimos una colonia. Nosotros fuimos España. Nosotros fuimos parte de ese gran imperio español, que era el imperio más grande de la tierra en esa época. Nosotros éramos, ¿y por qué digo eso? Porque teníamos ciudadanía española. Vos y yo, si nacíamos en esa época, Yo no sé español. parece lo que tenemos la edad ya de esa época. Pero hubiéramos sido ciudadanos españoles, éramos españoles De americanos. hecho, hay muchos paraguayos con ciudadanía española también a raíz de todos sus ancestros. Y Exacto, todo. sí, sí. Entonces, ¿y cómo era América cuando llegaron los europeos? Era un lugar violento, dividido, dividido, digo, todos los grupos humanos que había acá no eran muy amigos entre sí, ¿verdad? Por ejemplo, acá, los guaycurúes, uno de los 19 grupos que había acá y que sigue habiendo, los guaycurúes eran guerreros, eran piratas del río y en constante conflicto con los guaraníes. Porque los guaraníes eran personas de otro tipo de civilización. ¿Quiénes eran los guaraníes? En primer lugar, los carios eran muy abundantes en esa época. Los carios eran una civilización que se extendía acá todo el departamento central y se iba hacia el norte, pero siempre bordeando el río Paraguay, ¿no? Claro, Llegaba la fuente de... hasta donde hoy es hasta donde hoy es Río de Janeiro. Por eso los cariocas son cariocas. ¿Eh? Porque viene de los ¿Sabes carios. que allá hay lugares donde todavía se habla guaraní? Hay una isla frente a... Sí, hay una isla frente al mar, ¿verdad? Una isla en donde se hace un festival importante, cultural, los habitantes ahí hablan guaraní. Bueno, entonces eran los carios, los H, los Abá guaraní, los guaraní andeva, los guaraní occidental que después se fueron al Chaco. Ayoleos. No, ese es otro grupo. Espera, te estoy citando solo los guaraníes. Okay. Los guaraníes, vamos a citar, los carios, los Abá guaraní, los H, los guaraní occidental, los guaraní andeva, los paitan terán, todos esos son guaraníes, ¿sí? Guaraníes. Después están los otros del Chaco. Los del Chaco son otro tipo de civilización. Los guaraníes eran del tipo neolítico, sabían cultivar la tierra. Y eso es lo que hizo que los españoles, wow, esta gente crea alimentos. Entonces vinieron acá, hicieron familias, ciudades, porque la civilización podía implantarse aquí. Los del Chaco eran distintos, eran de tipo paleolítico, o sea, ellos no sabían cultivar la tierra, eran cazadores y recolectores. Otra mentalidad, otra cultura, por ejemplo. Que fueron hacia el altiplano, después hacia Bolivia. Sí, todo todo o sea, eso, la civilización chané estaba más allá arriba. Entonces, ¿quiénes son los del Chaco? ¿Y cómo pensaban en esa época? Esto es importante aclarar, Víctor, muy importante. Los del Chaco, ¿verdad? Eran personas distintas, genéticamente también distintas. Si vos mirás hoy la foto de un H y la de una Lloré, te vas a dar cuenta que no son iguales. No son iguales. Si vos mirás la foto de cualquiera de los grupos guaraníes, son parecidos entre sí, muy distintos a lo que es un macaco, ¿no? ¿Quiénes eran los del Chaco? Los ayoreos, en primer lugar. Ellos hablaban una lengua que se llama hasta hoy Samú, ¿verdad? Una lengua, hay un diccionario Samú, no es que yo hable Samuco, ¿verdad? Pero me regaló el padre Sanardini alguna vez, ¿verdad? Y me interesó mucho. Pero digo nomás, los Samucos, ¿quiénes son? Los ayoreos, los totoyegosobe, los chamacocos, los tomarajó así se llaman, los ishir, son pueblos, incluso, Víctor, hay hasta hoy
pueblos no contactados, o sea, gente que jamás tuvo contacto con otra civilización. Todavía, ¿eh? Porque ellos mismos se aíslan. En el chat. Seguramente ven pasar aviones, no entienden qué es, pero jamás, porque ellos mismos se aíslan, ¿verdad? Y hay que protegerlos y hay que respetarlos, ¿verdad? Después hay otro grupo, esos son los samucos, ayoreros, ¿verdad? Después hay otro grupo que son los conocidos macá. Los macá, los manjuí, los miraclés son del mismo, De la misma etnia. la misma etnia, ¿verdad? Se llama mataco mataguayo, así se llama, mataco mataguayo. ¿Sí? Después está otro grupo que son los toba mascoy, no los toba mojoy. Esa es la vecina, esa es la vecina mía que se llama toba mojoy. Toba mascoy. Ajá, Es sí. un grupo grande también. Ahí están. De por ahí son estas cosas que escuchamos por ahí y no sabemos de dónde vienen eso. Sí. Y pensamos que todos los indígenas Son iguales. Eso No, no son iguales. Piensan distintos. Imagínate, la ética guaraní, por ejemplo, los guaraníes tenían una ética y siguen teniendo. Vos no vas a ver una chica mendigando, ¿no? La ética sexual guaraní, la madurez sexual era parecida a la nuestra. La madurez sexual era 13 años para arriba. Y cuando menstruaba la mujer guaraní, tenía que automáticamente levantarse 2 horas antes. para higienizarse. No, porque ya tenía que trabajar. Ah, tenía que trabajar. Claro, había una ética del trabajo, una ética de madurez, ¿verdad? Una ética de pensamiento, y además eran monoteístas encima, ¿verdad? O sea, cuando llegaban los europeos hablando de su conciencia de lo que era Dios, encajó perfectamente con la conciencia de la visión guaraní, que tenía un tupá. Tupá para ellos, Jehová Un solo, para los un cristianos. solo Dios. Un solo Dios. Lo que agregaron los cristianos es que ese Dios tenía un hijo, ¿verdad? Cuyo legado fue el ser el propio sacrificio. Por ejemplo, en México, ¿por qué cundió tan rápido el cristianismo? Cuando llegaron a atender lo que eran las civilizaciones que había en México. En México había el grupo dominante en esa época eran los aztecas, ¿sí? Los mexicas, ¿verdad? Los De ahí aztecas, viene el nombre de también. ahí viene México, ¿verdad? Porque ellos valoraron, los mexicanos de hoy valoran más a los aztecas que al resto. No sé por qué. Allá hay más de 62 grupos indígenas. Después estaban los tlaxcaltecas y los totonecas. ¿Vos sabés que sale de la cruza de un azteca, totoneca o tlaxcalteca con un japonés? Un karateca. Me gusta. Para reírnos, ¿no? No, pero me encanta eso, ¿sabes? Porque primero mi yerno es mexicano. ¿En serio? Sí, Bueno. el esposo de mi hija es mexicano. Pero digo, y uno ve todos esos nombres tan complicados de los aztecas, ¿verdad? De las ciudades de México y bueno, y todo esto. Ellos hablaban el náhuatl, el náhuatl, así se llama, su lengua. El náhuatl fue la segunda lengua escrita del mundo, porque los españoles cuando llegaron, ellos no llegaron a matar, a robar y a destruir. Algunos mataban, robaban, destruían, sí, pero no fue esa la intención de la corona. La corona española, Isabel, Fernando, Juana, Fernando Felipe el Hermoso y su nieto Carlos I eran de la casa, él era de la casa de Habsburgo, los Austria, y eran católicos y católicos practicantes, y era una civilización humanista. Había una escuela, se llamaba la Escuela de Salamanca, que valoraba la vida humana, la Y primera. promovían el humanismo. Promovía el humanismo. Entonces no llegaron para matar. De hecho, se asustaron cuando llegaron a México, porque los aztecas eran muy violentos y ellos tenían sus pirámides, ¿verdad? Contarle con mucha prudencia esto a tu yerno, ¿no? Porque a lo mejor él fue educado con la visión azteca, digamos, ¿verdad? Sí. Los aztecas hacían sus sacrificios humanos matando a los tlaxcaltecas, a los totonecas y a todos los grupos vecinos. Y luego de hacer sus sacrificios humanos, ¿por qué? Porque ellos tenían un dios, varios dioses, pero uno se llamaba Tlaloc. Y Tlaloc era el dios de la lluvia. Entonces había una sequía y ya, ¿verdad? A matar niños, bebés, En sacrificio para que caiga lluvia. para que caiga lluvia. Entonces, entonces, ¿qué hacían? Mataban los niños, pero estoy hablando de miles, Víctor, miles por año, por lo menos 80.000 al año, por lo menos.
de los cuales por lo menos 25.000 eran niños, ¿verdad? Le sacaban el corazón y mostraban el corazón a la multitud, el corazón latiendo. Y luego ese cadáver que venía rodando por las escaleras, ya venía un carnicero, ya llevaba a la carnicería, porque eran además caníbales antropófagos. Hacían un caldo que se llamaba tacla taoyi. Tacla es ser humano y taoyi es maíz. O sea, era un boriborí, una especie de boriborí, un caldo abajo. Pero de tu vecino por ahí. No era tu vecino, era tu esclavo de los tatanecos, tonecas, tlaxcaltecas, que no conocían ni siquiera la rueda, tú sabes. Esa civilización no conocía la rueda, porque si no hubieran sido motonetas. No, pero en serio no conocían la rueda. No, no conocían la rueda. O sea, y lo que quiero decir es que cuando llegan los españoles, lógicamente le dicen, espera un poquito, ¿cómo es tu Dios? Tu Dios exige que vos le sacrifiques. No, no, nosotros te vamos a contar quién es Dios. Él tiene un hijo, que el hijo fue el sacrificio, ya no pide tu sacrificio. ¿Entendés? Entonces, el cristianismo se esparce lógicamente rápidamente y se crea una nueva civilización hispana en México. De hecho, se llamaba Nueva España, no se llamaba México. Y Nueva España tenía todo ese territorio que vos conocés, más todo California, más todo Texas, Arizona. Era muy grande. La mitad de lo que es Estados Unidos hoy era México, ¿verdad? Toda esa zona sur, Florida, Luisiana, llegaron los pueblos franceses. Pero México era Nueva España y Nueva España era el centro de del imperio español. No era Madrid. La Ciudad de México tenía hasta alcantarillas. No, Madrid no. Qué interesante conocer esa historia porque de ahí venimos nosotros después, Claro. cuando llegan los españoles y todo eso. A lo mejor no estamos desviando del tema, pero ¿cuál es el punto, Víctor? El punto es cómo se creó acá la civilización. Fue una civilización que se creó en paz, con la barriga llena, porque cuando llegaron acá, ¿vos sabés dónde llegaron? ¿Dónde hoy es Cerro Lambaré? Ahí se bajaron los primeros europeos. Gaboto ya había venido años antes, pero dio la vuelta y se fue. Llegó hasta Lambaré, dio la vuelta y se fue. Sebastián Gaboto. Sí, pero después Ayolas, Iralas se internan primero ellos dos, ¿verdad? Y después viene Espinosa a buscarle, y cuando llegan acá, se dan cuenta que la gente acá es dialogable. Al principio medio, Reticente, ¿no? medio casi se armó una trifulca ahí, ¿verdad? Y viste que el paraguayo es bueno. Y cuando te empujas, te dice, va a violar el UCEA, te dice. Bueno. Entonces los españoles dicen, ¿qué quiero comer? Y ese quiero comer. Bueno, esto es el chiste nomás, pero así Sí. fue. Lo cierto es que ellos veían que tenían productos de la tierra, o sea, tenían el maíz, tenían el mandubí, tenían el pirá, tenían la mandioca, que era ya acá. Mandioca es paraguaya y brasileña del sur. El nombre científico es Manicot esculenta. Y la mandioca, ¿por qué se fue después a todo el mundo? Porque hay gente que dice, no, pero hay en África, hay en Asia. Claro que hay, pero salió de acá. Ya probaste Porque- la chipanada. Chipaná, ese sí quiero probarlo la próxima vez. Sí, Muy- nuestro hermano argentino tiene la chipanada. la choclotor que habla la chipaná. La chipanada. Sí. Vos sabés que... Acá hay una consulta, Fernando. Sí. Dice si es verdad que Cristóbal Colón los obligaron sometiéndolo a nativos a adoptar la religión que traían y también llevaron sus tesoros a cambio de objetos fantasiosos. Bueno, es parte de lo que se llama la leyenda negra. ¿Y qué es la leyenda negra? La leyenda negra es una herramienta geopolítica. Nace entre los italianos, después se hace más grande entre los holandeses. Había una casa real llamada la Casa de Orange, que también gobernó en Inglaterra. Y luego Inglaterra se hace cargo de esa historia que está diciendo nuestro amigo. ¿Qué es esa historia? Siempre hablando mal de los españoles. Cristóbal Colón, hay muchos mitos sobre él. Primero, ya se sabía que la Tierra era redonda. Lo trágico es que hay hoy gente que duda que sea redonda. Imagínate cómo está la educación. ¿Verdad? Sí. Bueno, esa es porque ya se Pero esa es sabía. la deconstrucción. Sí, pero sí se creía que la Tierra era menos grande. Entonces, Colón creyó que llegaba a Zipango, que así le llamaban a Japón. Es más, trajo un intérprete japonés, Por si acaso. por si acaso. Segundo mito,
la reina Victoria no vendió sus joyas para financiar eso. Tercer mito, Cristóbal Colón no era español, era veneciano. Venecia. Si no existía Italia como tal. Exacto. Italia era del siglo XIX, Sí, sí. la unificación, ¿no? Hay muchos mitos sobre él. Y la religión cristiana no fue impuesta. Es justo lo que estábamos hablando, ¿verdad? No fue impuesta. Se De tuvo que ninguna manera se ganó a la gente. Lo del oro, a ver, media verdad. Porque si yo te traigo, por ejemplo, un espejo, vos tenés oro, y vos es la primera vez que vos un espejo, que ves un espejo. Es la primera vez que ves un cuchillo, ¿verdad? Que vos podés afilar. Es la primera vez que ves un anzuelo. Vos me vas a pagar con oro. Si vos tenés oro, ¿verdad? Son cosas demasiado valiosas, más valiosas que hablamos de oro. intercambio más bien. Por favor, claro. Eso no significa que haya sido todo rosa, porque hay una leyenda rosa también, aparte de la leyenda negra, que todo era maravilloso. No, no, no. Tenés que leer lo que decía Bartolomé de las Casas, ¿no? Que era un fraile que denunciaba. Para mí, Bartolomé de la Casa ahí No, sí, en honor a él, ¿verdad? Entonces, no tomar estas cosas livianamente y averiguar. Por eso le agradecemos que pregunten Sí, directamente las cosas, ¿no? sí, sí. Volviendo a nuestro tema, vamos ya a avanzar, Víctor, para no... ¿verdad? Sí, Fíjate tenemos esta- hasta las 10 de la noche tenemos gente, así que Bueno, este, buenísimo. Fíjate en esta foto. este me encanta. Sí, esto es el Amambay, ¿verdad? Evidente, Sí. porque los cerros allá son de este estilo. Ahora, ese es uno de los cerros del Amambay, pero hay un lugar donde estos cerros hacen un cerco. Entonces, ¿cómo se llama cerco en guaraní? Corá. Cora, o sea, es cerro Cora. Ya entienden ahora dónde sale el nombre. ¿Por qué les traigo esta foto? Claro, en esa época de la batalla de Esa es Cerro una Cora. foto Sí, esto no. reciente. Sí, claro, no existía la ruta. La ¿verdad? ruta, claro. Y esto no eran los confines del Paraguay. Esto De era, acá, eso está a unos eso- kilómetros de Pedro Juan, no sé sí, cuánto, 100 kilómetros. no, menos. Bueno, Pero digo nomás, esto no era el borde del Paraguay. El Paraguay se extendía hasta donde hoy es Mato Grosso. Era parte del Paraguay, el Mato Grosso do Sul, ¿verdad? Hasta un río importante que hay allá, el Río Blanco. Todo eso era Paraguay. Después lo perdimos en la guerra. Nos lo sacaron con un tratado completamente ridículo. Bueno, en fin. arbitrario, sí. Sí, totalmente, porque imagínate que el ejército brasileño estaba en Asunción instalado. Claro. Chaguatrato, Claro. qué calidad que soy que te pongo una ametralladora en tu frente y digo, vamos a hablar con este terreno que está ahí. Sí. No, pues. Bueno, entonces, lo que digo es, ¿qué es lo que pasó en Cerro Corá? En Cerro Corá, yo les traigo esto porque hay que conocer. Cerro Corá llegó lo último de la resistencia paraguaya. Estamos hablando de, en ese momento, era principios de febrero de 1870. Ya no existía ejército paraguayo. Todas las ciudades paraguayas importantes ya fueron tomadas, saqueadas, Asunción fue saqueada. Diezmada totalmente. Se quemaban los techos, viste que los techos eran de paja la mayoría. Se quemaban los hospitales, se quemaban. Se robaron todos los utensilios domésticos, se robaron todos los alimentos, se robaron las alfombras, los espejos, las lámparas, todo se robó. Las mujeres fueron violadas, los niños fueron esclavizados, la gente se moría de hambre porque llevaron todos los alimentos. Entonces ya ese pueblo hambriento, remanente, que le seguía a López, López ya no estaba, digamos, emocionalmente muy estable porque había sufrido tremendas... Estamos hablando un mes antes de... Sí, estamos hablando de febrero, ya había ocurrido esos juicios de San Fernando, o sea, es lo que en algún momento de la historia se llama en la diagonal de sangre. ¿Por qué? Porque el avance de ese remanente fue dejando una diagonal a lo largo de la geografía paraguaya, una diagonal de sangre, en la cual entre nosotros nos matamos también, porque entre nosotros había traidores, intentos de asesinar a López, que incluso de familiares. Para salvar su vida, ¿verdad? Que Paraguay está lleno de gloria, pero también lleno de traidores. Esa es la verdad que tenemos que asumir. Menos mal que hay más patriotas que traidores. Qué duro es escuchar eso, porque... Sí, lo cierto es, Víctor, que llegan ahí ese remanente, unas 500 personas, famélicos, sin alimento, con López, dos de sus hijos,
y Madame Mitchell, y el vicepresidente Sánchez. Algunos oficiales, Bernardino Caballero, estaba también Patricio Escobar, ambos fueron presidentes más tarde. Pero López, para salvarle la vida a esa juventud brillante, estamos hablando de Bernardino y de Patricio, les hace ir a buscar ganado para comer. En Así realidad, por engañado, en ¿sabes? realidad Que para salvarle. estaba salvando la vida. Entonces, esos 500 llegan ahí. Imagínate la hambruna, lo que era que cada día, desde febrero, morían 10, 15 personas de hambre entre ese grupo. Le ofrecen incluso una salida, los indígenas de ahí, los países literal, le ofrecen a Francisco una salida, esconderlo en un lugar. Y él se niega. Dice, no, ¿por qué yo me voy a esconder? Él ya sabía lo que iba a pasar. Sí, sí, me imagino. Entonces, cuando llega el momento final, el final momento, como decía Oleari, ellos arremeten contra López, le encajan un lanzazo en el estómago, o sea, acá la zona derecha, cae el caballo, mueren 4 oficiales intentando defenderlo. Él llega hasta un arroyo, el famoso Aquidabad, y ahí le intiman, ¿verdad? Le dan, hay varias versiones, pero ella dice que le dan un hachazo, le dan un hachazo. Francisco Lacerda, alias Chico Diablo, le encaja le matan con disparos, después profanan su cuerpo, o sea, le cortan los dedos, le cortan las orejas, desnudan su cuerpo, bailan sobre su cuerpo. O sea, digo nomás, y mueren. Pero esta historia, Fernando, esta historia no nos cuentan la historia, No. digamos, en este sentido, porque sería muy duro y tal vez también dañe nuestro corazón y, digamos, Sí, yo creo cree que algún tipo de aversión, ¿no? No, Yo creo que es mejor que guarden esta historia, sí. porque... Yo creo que lo que pasa es que no se entiende la importancia de conocer estos detalles, y además hay un grupo que no quiere que se hable de estos detalles porque hasta ahora, desde 1902, empieza una discusión entre los lopistas y los antilopistas. Un maestro y su discípulo, estoy hablando Acá dice los brasileños y argentinos, dice Jorge, nos llenaron de leyendas negras dividiendo el Paraguay con antilopistas versus lopistas. sí. Desde la educación, el primer educador posguerra fue Sarmiento. Claro, ¿por qué lo cita? Gracias por el aporte. ¿Por qué lo cita a Sarmiento, el padre de la educación argentina? Porque Sarmiento era profundamente antiparaguayo, antilopista, antinegro, anti-indio, era racista al extremo y era un pro-británico. Entonces, todo lo que era británico, francés, europeo, era lo mejor del mundo y el resto era una porquería. Entonces, bajo esas premisas, lo dice bien Jorge, es que fuimos educados. Bueno, pero volviendo al tema, Cerro Corá no debe ser usado para dividirnos, ni mucho menos, porque la historia, Víctor, no es para tomar partido, es para, como dice Rubiani, es para tomar conciencia. Coincido con él, plenamente. Entonces, tomemos conciencia de lo que pasó. A mí me llama la atención que López es el único presidente que muere en combate en la historia, con su vicepresidente, imagínate. No hay otra En la historia situación. moderna, no. En la historia moderna no existe. No existe. Hay presidentes que murieron en el cargo. Incluso nosotros tuvimos, a principios del siglo XX, un presidente que se murió en el cargo. Pero Allende se suicidó en la Palacio de la Moneda. No fue en combate, por más que había un combate, ¿sí? Pero no fue asesinado por el enemigo, se Como en el ponía. caso de López, claro. Pero eso, por supuesto, es un tema polémico, ¿no? Pero en fin, lo cierto es que López muere así. Pero nosotros no tenemos que detener en eso, sino analizar profundamente. Por ejemplo, este evento que está acá, relatado en un periódico británico, se llamaba The Evening Star. O sea, The Evening Star vendría a ser como el lucero de la mañana o el lucero de la tarde, mejor dicho. La estrella. La estrella, esa no sé, la estrella de la tarde. Bueno, era una especie de última hora. ¿Te acuerdas del diario Última Hora salía a la tarde?
Sí, el diario de la tarde. Claro, sí. Acá dice María José, dice, en el Panteón de Lovera no está el cuerpo de Mariscal. Después de todo lo que explicaste, Es verdad, no sí, está. no está María López, José, porque López, su hijo le preguntó, dice. sí, sí, sí. López sigue en Cerro Corá. López sigue, Sí, porque hay que entender, incluso hace pocos años vinieron arqueólogos franceses, hay también arqueólogos paraguayos que participaron, y ya no hay nada, o sea, ya pasó demasiado tiempo, los huesos ya sí, pasan se a perdió formar demasiado. parte de la tierra. Ujú, Hoy las moléculas de López están ahí, en Cerro Corá, y no están donde se creía que estaban. ujú. Hoy se sabe exactamente dónde ocurrió, ¿no? Pero me refiero a esto, Víctor. ¿Qué dice ahí? Dice ahí, le- hay prisioneros paraguayos que son degollados, dice ahí, y relata lo que pasó en la batalla de Yataí, que fue el 17 de agosto de 1865. Imagínate qué cosas terribles pasaban en agosto en Paraguay. Vos te pusiste a pensar. Lo de Coabolaño fue agosto. Primero. La batalla de Yataí, donde 1.400 paraguayos fueron decapitados, digo, degollados, prisioneros, ¿eh? Esto se escribió en el... Esto no es que en combate, no, no, esto es un crimen de guerra, El- directamente, porque estaban atados de pies y manos y se ordenó degollarlos. Eso ocurrió un 17 de agosto. ¿Qué pasó el 12 de agosto? Un 12 de agosto, 1869, lo de Piribelli. Lo de Pichilemu. ¿Qué pasó un 16 de agosto de 1869? Que nosotros que Lo tengamos de aquí a los niños. era Costaño, o sea, imagínate, agosto. Tan terrible era agosto que el 11 de agosto nací yo. No, eso ya cambió de opinión. Eso ya cambió de opinión. Bueno, mi cumpleaños el 11 de agosto, por si acaso. Ya, Bueno, ya, voy a anotar, voy a anotar. Sí. Lo digo nomás como ejemplo de cosas que. pero esta historia, y gente, es muy, acá dice que es muy emocionante la charla y que existen realmente historias privadas y secretas del Paraguay. Y yo creo que sí, pero lo que queremos fundamentar con esto de la historia, creo que los pueblos se basan, todo su futuro, como bien decía Fernando anteriormente, en lo que es su historia. Porque si esta historia no nos cambia de actitud, ¿qué es lo que lo haría? ¿Verdad? ¿Verdad? Por eso dice Saramago, que por cierto ganó el premio Nobel en 98, hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica. Porque empezamos por el olvido, pero Se termina. terminamos en la indiferencia. Qué Y tremendo. eso es lo que ya se ve hoy. Generaciones de indiferentes que no entienden nuestro pasado. Y no hay que culparle a ellos. Somos nosotros. Eso, el que sabe que tiene la carga, ¿verdad? ¿O no? El que sabe y no transmite, ese es el culpable. Porque la ignorancia es inimputable. Fíjate esta foto. O sea, por ignorante igual te va preso, Y sí, si no conoces la ley. por eso dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La ignorancia no es algo bueno. No es algo bueno, es algo que causa muchos problemas. Y hay que pelear contra ella, porque la verdad nos hace libres. Si conoceréis la verdad y la verdad. os hará libres. Bueno, mira por esta foto. Ahí ves varias personas importantes. Primero le ven en el centro al famoso Eusebio Ayala, presidente del Paraguay en esa época. En esa época eran gobiernos liberales, estamos hablando del presidente sobre el cual recayó parte de la guerra del Chaco. Eligio ya era pariente de Eusebio No, Ayala. Nada, no, pero no. Eligio gobernó entre el 25 y el 28. Eligio era una persona completamente distinta, tenía el mismo apellido, un apellido árabe, por cierto. Eligio era un tipo austero, tipo, ambos eran serios, pero Eligio era austero, recto, íntegro, honesto, que no se dejaba dominar ni por sus pasiones, coste que murió de manera pasional, ¿no? No podemos hablar de eso. Pero si está... por amor, pero sí, bueno, sí. Pero me refiero a que era una persona seria, incorruptible. Él fue el anhelamos tener de ese tipo. él fue el gran estadista que pudo
ordenar al Estado hacerlo capaz de defender al Chaco más adelante. Él fue el que consiguió los recursos. Bajo su gobierno, Paraguay ya se preparó para la guerra. Después vino José Pegullari, descendiente de suizos. Tuvimos dos presidentes descendientes suizos, Scherer y Gullari. Estalla la guerra, después viene Eusebio, pero Eusebio era un señor elegante, sí, ambos eran personas bien formadas, los dos Ayala. Pero mira, al lado de Ayala está su esposa, y está también otra persona que se llama, al otro lado, Julia Miranda Cueto Estigarribia, la esposa de Estigarribia que falleció con él en el accidente aéreo, tiempo después de esta foto. Pero esta foto se saca. Claro, porque fue bajo el gobierno donde Estigarribia también fue lo del Chaco, ¿no? Donde, Exactamente. Estigarribia era un oficial joven. No, era general. sí, sí. Él ascendía a general dentro de la guerra. Era un teniente coronel. Pero estaba también formado, vino formado de Francia, de la escuela militar francesa. Fíjate la foto relata el día que Paraguay hace un desfile de la victoria, ¿sí? Sí. Esa es la calle, hoy la calle Mariscal Estigarribia, pero el desfile inicia sobre la calle Colombia, así se llamaba la calle la avenida Mariscal López en esa época. Colombia. Inicia el desfile donde hoy es la embajada americana. Ahí inició el desfile, 7.000 soldados. Y él al frente, Estigarribia, que ya era general, pero no el mariscal todavía. 7.000 soldados desfilaron. Sí, señor. Wow. Estigarribia Esa era frase un donde genio esa- militar. Estigarribia era un genio militar. Él cuando llegó a Francia, ya había estudiado en Chile. Ah, Cuando llega a Francia, esta es una anécdota que voy a contar. Dice que llega a Francia y se presenta ante su comandante. Ahí en el patio de la escuela militar, frente a la Torre Eiffel. Ahí estaba la escuela la militar. escuela militar. Está hasta ahora el edificio. Dice que su comandante le pregunta si él hablaba francés. Y Estigarribia le dice, no, le dice, ¿verdad? Entonces llama a un traductor y le dice, mire, usted se va a ir a esta barraca, ¿verdad? La barraca, y le señala allá, barraca H, creo que se llamaba. Y le dice, ahí se va a ir y va a estar ahí mientras dure su curso de Estado Mayor, porque ahí no se habla otra cosa que francés. Entonces eso le va a Para que forzar aprenda. a usted a hablar francés. ¿Qué pasó a los 3 meses? Ya hablaba. Todo el mundo hablaba guaraní en esa barraca y tomaba tereré. Esa es la influencia. Claro, porque el que tiene su identidad bien afirmada no tiene necesidad de hacer otra cosa. Así es. Hace unos meses vi una elección de Miss Paraguay en Argentina. ¿Cómo? Y Miss Paraguay en Argentina. ¿En serio? Sí, y había un No periodista sabía. argentino que le hacía así, le preguntaba a la chica, ¿verdad? Y si vos de dónde sos, y yo está al lado. Y le pregunta una, ¿y vos de dónde sos? Porque era paraguaya. ¿Y vos de dónde sos? Yo soy Jenny de Yaguarón. Ah, bueno. ¿Entendés? O sea, cuando tu identidad no está bien afirmada, Tratás de tomar, digamos, de lo te que... agarras de lo que sea. Entonces los franceses ya se dieron cuenta ahí. Hay un dicho muy interesante que Ay. dice, quien no conoce su historia está condenado a repetir. Claro, por supuesto, por supuesto. Por eso tenemos que aprender la historia. Déjame que te cuente lo que pasó ese día. ¿Te parece a vos? Mira, esta foto te voy a poner más grande y coloreada. ¿A vos te parece que ese es el rostro de un general alegre? No, ¿verdad? Más bien parece que está preocupado, ¿verdad? Angustiado. ¿Sabes por qué está así? Porque unos minutos antes una señora se le acerca. Cuando él se baja de su caballo e inicia el desfile, una señora se le acerca, pide permiso para hablar con él. Le dice la señora, Luisa se llamaba. ¿Puedo hablar con usted? Sí, le dice. Y llega esta señora y le agradece por el esfuerzo que hizo para conservar el Chaco, para que nosotros sigamos siendo la nación paraguaya. Pero le dice después, y le puedo abrazar, le dice. Y sí, le dice, le abraza. Y ella, La señora mayor. sí, no tan mayor. Le abraza la señora Luisa y le dice al oído, pero general,
espero que haya valido la pena, porque yo perdí a mis 8 hijos. No lo digo en ese tono, sino con amor. Yo te estoy diciendo en ese tono, y Claro. te digo nomás, qué tremenda fue la cruzada, el esfuerzo para que Paraguay siga siendo una Se tierra perdieron todos. donde se autodetermine la gente y pelee por su propia libertad. Así es. Esto no es un asunto romántico, ay, nosotros porque somos superiores. Eso es nacionalismo barato. Esto se trata de conservar un espacio donde podamos ser libres, ¿verdad? Libres de intereses extraños. Por eso es que el doctor Francia nos aísla en un momento dado. Francia no era lo que dice, hay una leyenda negra también sobre Francia. Sí. Francia era un capo, pero ¿qué dice la leyenda negra? Que era un déspota, asesino, pero si Dictador y sí, todo. pero claro, pero él estaba ejerciendo el poder absoluto, porque era la única forma de que el Paraguay exista y de que los pobres no sean pobres y no sean abusados. Porque el imperio británico que gobernaba desde Claro, él no Buenos Aires, cerró, digamos, el Paraguay Claro. por una cuestión de que era muy personalista o quería, No, sino para proteger. pero ¿cómo se nos afectó la visión? En primer lugar, porque la historia la contaban los vencedores y Sí, los manipuladores. sí, sí. Pero vos te pones a ver los detalles y vos decís, pero hay cosas inconsistentes acá. Por ejemplo, dictador. La palabra dictador él ejercía el cargo de dictador, no es que era dictador. Era un cargo. Era un cargo. Primero fue alcalde, después cuando llegué a la independencia fue parte del triunvirato, después tuvo como parte de un gobierno que terminó en un consulado, ¿verdad? Con Yegros. Después Yegros se tiró para el otro lado, de Buenos Aires. Yegros, Pedro Juan Caballero, terminaron siendo traidores. Lamento, sé que algunos se van a sorprender, pero al menos traidores a la visión que Francia tenía, ¿verdad? Claro. Entonces, No traidores hubo a nuestro país. se pilló una conspiración para matarle un Viernes Santo. El Viernes Santo de 1820 le iban a matar a la noche y el 31 de marzo de 1820. ¿Y qué pasó? Resulta que un tal Baldovino se arrepintió, Y fue con... fue y contó, o sea, se confesó. Y el país le dijo, esto es pecado, anda a contarle a Francia. Y se fue y le contó a Francia. Y Francia le dijo, bueno, gracias, usted se va preso. Y empezó Francia a darse cuenta, después, más adelante, muchos presos. Más adelante ahí casó en una comunicación de un fulano de Corrientes, un tal Rojas, que le enviaba una carta a, a Yegros, a Pedro Juan Caballero, y que hablaba de Yegros en la participación de la conspiración. Entonces, cayeron presos, fueron juzgados, fueron condenados a muerte por traidores. Pedro Juan Caballero se suicidó antes de que se ejecute la condena. Entonces, ¿qué es lo que ellos querían? No era que eran malas personas, era que eran pro Buenos Aires. Pero Francia entendía que Buenos Aires no era solamente Buenos Aires. Eran los Además, británicos. Buenos Aires le quería asfixiar a Paraguay con el bloqueo del río y los impuestos al tabaco y el azúcar. Entonces, Bueno, hasta ahora, no, es que, pero ¿qué pasó? Esa actitud de Francia perjudicó a los intereses comerciales de los empresarios paraguayos. Por eso le querían liquidar, porque a los empresarios paraguayos les gustaba más el dinero que la independencia. Y a Francia el dinero Claro, no les seducía. son dos posiciones que van a ser difíciles siempre. O sea, lo económico y este sentido de patriotismo. Claro, que pero- nosotros hablamos para reconstruir. Claro, pero Francia iba más allá. O sea, el dinero era algo para ahora. La independencia era algo para la felicidad y para el desarrollo y para la existencia de un lugar donde no se abuse del pobre. Eso era la idea de Francia. ¿Ves? Entonces Francia se vio muy solo en un momento. Él pero otra pregunta incómoda. ¿Cómo es eso que un dictador no hace culto a su personalidad
poniendo el retrato por todos lados, su retrato. Él no siquiera se dejaba retratar. Él murió pobre, Víctor. No cobraba ni su sueldo. O sea, ¿qué clase de... si vos contás el número de muertos de Francia, es infinitamente superior al número de muertos de Bolívar, a quien, por cierto, no de contrario, porque lo consideraba, y yo también, un agente británico. Entrenado por... Hablemos, bueno, de todos modos, Francia no es el tema hoy, porque Francia es, claro, es importante Francia, pero hay mucho más que contar, y si nos detenemos demasiado en los detalles, no vamos a llegar a la parte más importante que tenemos que llegar. Yo te estoy contando esto para que se entienda el sacrificio de ser paraguayo. Esa gente, es muy importante que entendamos bien. Nosotros no hacemos apología de partido, ni No. de religión, ni de iglesia, ni nada de ese tipo de cosas. Respetamos Aquí todas las opiniones también. respetamos totalmente todas las opiniones y lo que queremos dar es una visión de lo que la historia va a producir y va a reconstruir. De esa manera vamos a llegar a la reconstrucción de ese Paraguay poderoso que teníamos antes. Cierto, acá me dice Paraguay era rico, pero por supuesto que era rico. Sí. Paraguay era el más rico de toda Te voy a poner una, a ver, ya vamos a llegar a los comentarios del poder económico del Paraguay, pero lo más importante es esto, que gracias a Francia y luego a los López, sobre todo a López I, así le decían los británicos, López I, a Don Carlos. Estamos hablando de 1840. 1840 muere Francia, después viene un consulado, después ya viene la República, se cura la Constitución y viene el primer presidente constitucional, Carlos Antonio López. Y cuando llega él al poder encuentra un Estado pequeño, fuerte, organizado y rico. Wow. ¿Quién deja esa herencia? Y Francia se lo lloró por años. Soberanía era la palabra. Independencia. ¿Sabes lo que dice el primer artículo de la Declaración de Independencia de Paraguay? Dice, la República del Paraguay, en el Río de la Plata, es para siempre una nación, para siempre, de hecho y de derecho. Eso significa, ya sea que lo reconozcan o no, una nación libre e independiente de todo poder extraño. Ahí está. Esa es la declaración de primera, independencia. eso es poderoso. ¿Por qué? Porque ahí está el espíritu de la patria. El ser fuerte para ser, y cuando sos fuerte, ahí sos libre. Y cuando sos libre, sos soberano e independiente. ¿Sí? Entonces, la libertad es una conquista. Poderoso no quiere decir que tenés plata. No, poderoso significa que te autodominás, que haces lo que tenés que hacer, que buscas el Y que bien. te abstenés de lo que no tenés que hacer. Claro, y que te apartás de las pasiones humanas que te pueden destruir a vos y a tu sociedad. Eso Porque el significa concepto de poderoso, pues, está mal entendido. Totalmente. El concepto de poderoso, ¿quién es poderoso? El que ostenta un cargo político, Mira. el que tiene plata, ese es el poderoso. Y no es así. No, poderoso era Marco Aurelio, que cuando era emperador romano, uno de los famosos de la escuela filosófica que hoy llamamos estoicismo, cuando llega a ser emperador de Roma, era muy poderoso, pero por el dominio propio, por ejemplo, por la humildad. ¿O sabes que él tenía, por ejemplo, una persona que cuando él salía a la calle venía detrás de él y cuando la gente le aplaudía, le tiraba palmas, esta persona le decía, memento mori, memento mori. O sea, en latín, acordate que sos mortal. Para mantenerse. Tu humildad. Exactamente. El poderoso es el que es fuerte. Además, hace lo correcto. Es el poderoso. No el que hace lo correcto. Claro, Poderoso es que hace. porque se está negando a sí mismo. ¿Entendés? Es el poderoso. Entonces, gente, esto es tan importante porque en realidad cualquiera de nosotros puede ser poderoso.
si nosotros podemos hacer lo correcto, siempre somos poderosos. Por más que la cultura muchas veces nos diga que eso está bien, no porque la cultura lo diga, está bien. Entonces, entendamos que poderoso es aquel que hace lo que... Claro, porque el poderoso puede mantenerse en un estado de libertad. En cambio, el débil va a ser un esclavo, porque va a ser esclavo de Esclavo sus no, pasiones. no esclavo de, que está preso, sino No, no. esclavo de No. sí mismo. Claro, entonces la libertad no es aquello que vende hoy el posmodernismo, la libertad sexual. Eso no es libertad. Eso es, claro. Eso es finalmente esclavitud, porque cuando uno hace lo que uno quiere, en vez de hacer lo que uno tiene que hacer, uno pierde la libertad. Porque la libertad es una conquista del espíritu humano, que podemos recibir ayuda divina, ¿verdad? Entonces sabes que la libertad tiene nombre y apellido también, ¿verdad? Tiene nombre. Sí, conocemos la verdad. Claro. Entonces, fíjense cómo Paraguay alcanza todo esto. Y lo hace solo, sin ayuda de nadie. Ni Buenos Aires, ni Río de Janeiro, ni Londres, ni Nueva York, nadie. Por eso decimos que es poderoso, porque puede sustentarse a sí mismo y ser próspero. Y ser una tierra de paz. Dice Juan Andrés Ugasti, gracias por su comentario, dice, ¿cuál sería la clave para que Paraguay vuelva a ser potencia en América? Tenemos dos grandes represas hidroeléctricas, además somos tan numerosos en habitantes, no somos tan numerosos en habitantes. ¿Será que en época de democracia podemos volver a ser fuertes, respetables, sin deuda externa, etcétera? Muy buena pregunta. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y para eso tenemos que conocer primero. El primer paso es conocer. Ahí vamos a cambiar nuestra manera de pensar. De ser y de actuar. Y claro, el actuar es el último paso. Claro. Pero el ser Actuamos, exacto. se va a construir con el conocer primero. Por eso hay que recuperar precisamente la memoria histórica, ¿verdad? Ahora, mirad la consecuencia de ese carácter, ¿verdad? Porque ¿qué dice nuestro himno? Nuestro brío nos dio libertad. Vos sabés que no hay mucha seguridad. Fue de estos días, el día del El día del himno, ayer. Ayer, sí. Fíjate, Víctor, que nosotros no tenemos plena seguridad quién hizo nuestro himno. ¿Está bien? Aunque se dice que es el uruguayo. Hay una idea, pero no hay realmente mucha seguridad. Lo que sí sabemos es que es mucho más largo de lo que pensábamos. Es mucho más largo. Sí, Nosotros cantamos la primera parte. Dice cosas extraordinarias en donde no se canta. Por ejemplo, dice Hay una copia de eso, porque Sí. yo creo que a mucha gente le va a interesar al maestro compartir. Lito Barrios, un músico, director, a él tenés que pedirle, él hizo un estudio, publicó un libro también. Pero mira este comentario, Paraguay es la nación más poderosa del Nuevo Mundo, después de los Estados Unidos. Su pueblo es el más unido. Ella se olvidó de su país, el cónsul que escribió esto, Edward Hopkins. Su pueblo es el más unido y el gobierno es el más rico que el de cualquiera de los estados de este continente. Como dice ahí la juventud, in your face. In your face. Víctor dice acá, Jorge dice, la primera amenaza hoy es la corrupción. Pero volvemos a lo que decimos antes, Sí. la corrupción. Si uno tiene el sentido patriótico, real, verdadero, genuino, no va a ser corrupto. Claro, o sea, ¿cómo se combate la corrupción? Con valores. ¿Y cuál es el primero que Lo que tenemos hacemos, buscar? gente, lo que hacemos como fundación de un gobierno es siempre compartir los valores que te van a ayudar realmente a tener un sentido patriótico, porque todo esto, el patriota, ¿quién es? Aquel que tiene los valores que hacen al Paraguay poderoso. Gente, necesitamos más personas con valores, como es el patriotismo, es un valor que tenemos. Entonces, ahí vamos a combatir, pero sin tener que hacer esfuerzo, la corrupción. Totalmente. Gracias, Jorge. Y así era este país poderoso, ¿verdad? Sin deudas, sin analfabetismo, sin injerencia alguna externa, ni interna tampoco.
porque no había élites gobernantes, sin pobreza, sin clases sociales, sin conflictos internos, sin desocupados, Wow. Ese era un Paraguay poderoso. ¿sí? Sin caudillos. Caudillismo era un fenómeno latinoamericano. O sea, ¿qué era el caudillo? Y López no era un caudillo. Porque ¿qué era un caudillo? Era una persona que se armaba un mini ejército privado, era generalmente comerciante, que ejercía al estilo británico poder político, poder económico y poder militar. Mm. Había 300 en Latinoamérica, Mm. desde el general Santa Ana allá en México hasta el último de los, entre comillas, patriotas. ¿Verdad? Bueno, hay que entender, Argentina estaba dividida en dos visiones, incluso hasta hoy, ¿eh? La visión de los unitarios, que eran los pro-británicos, que es la que gobernó después, finalmente, y la de los federales. Bueno, los pro-británicos todavía defienden eso porque dicen que en esa época fue una época de prosperidad para la Argentina, pero creo que las consecuencias han sido... Argentina fue próspera cuando llegan las ideas correctas, Mm. las ideas de Alberti, por ejemplo, padre de su constitución, y Alberti le daba toda la razón al Paraguay, ¿eh? Por eso tenemos una calle que se llama Alberti, en honor Una a ciudad que de... Alberti nos defendió ideológicamente. Wow. ¿Verdad? Sí. Entonces, nada es más poderoso, Víctor, como decía tu tocayo, Víctor Hugo, autor de Los Miserables, nada más poderoso que una idea cuyo tiempo ha llegado. Qué ¿Y lindo. sabes lo que decía él? Poner mi muro. ¿Sabes lo que decía él también? Él era un capo, ¿verdad? Tenía ciertas pasiones desordenadas, ¿verdad? Pero bueno. Víctor Hugo. Víctor Sí, Hugo, sí. a su funeral asistieron 2 millones de personas. Así de popular era Víctor Tipo Hugo. concierto de Madonna, ¿no? Sí, cerraron todos los prostíbulos de París en su honor, ¿verdad? Tenía ese problema. Mm. Pero Víctor Hugo decía, el futuro tiene muchos nombres, ¿entendés? Para los débiles, el futuro se llama oscuridad. Pero para los valientes se llama oportunidad. O sea, nosotros tenemos ahora la oportunidad, pero tenemos que ser valientes. Pero ya hablamos de cómo se formó y cómo evolucionó la cultura paraguaya, pero hay que recalcar que nosotros teníamos nuestra propia cultura, nosotros teníamos nuestro propio idioma, y eso también nos diferenció y nos aisló y nos ayudó, porque el idioma propio es una gran cohesión social. Vos cuando le escuchás a una persona, imagínate que vos allá en Rusia le veas a una persona pasando y de repente le escuchás hablando a mí. Te va a ir a abrazarle, ¿verdad? Porque vos te sentís identificado con él, Sí. ¿verdad? Sí, sí. Entonces el idioma funciona para cohesionar una nación. Y nuestro idioma franco Mm. fue el guaraní. O sea, todo el mundo hablaba guaraní. Incluso los cuya primera lengua no era guaraní. ¿Entendés? Incluso los pueblos indígenas cuya primera lengua no era guaraní, hablaban y hablan guaraní. Un nibaclé habla nibaclé y guaraní. Un enxet en Letsur, ¿verdad? Un totoviego sode, habla sus lenguas, una lloré habla sus lenguas y habla guaraní. Porque el guaraní es la lengua franca, entonces sirvió como aglutinante. Exacto. Y se usó como estrategia de guerra también. Sí. No solo en la guerra del Chaco, sino en las guerras de las Malvinas. ¿No sabías? Sí. Hasta la guerra de las Quería Malvinas. ver más, hay algunos comentarios. Acá Diego me dice, no van a ni comenzar, ni siquiera van a comentar ni leer el mensaje que estoy enviando. Diego, no es que no vamos a leer. Que mucho, ¿verdad? Es demasiado mensaje ahí. Si vamos a leer esto tendría que durar 2 días más o menos, ¿sí? Pero sí, esos comentarios, y se queda registrado también lo que estás escribiendo, Diego, Ángel, todo el mundo está enviando mensajes. Doctor Francia, prohibía, ¿verdad? El guaraní. No, al revés.
Bueno, acá ya está respondido eso. No, al revés. Quien escribió Francia, nos sobra la respuesta, pero nos falta la acción, dice el otro. Francia fue el gran Comentario. consolidador de la lengua. Francia hablaba guaraní perfectamente, hablaba castellano perfectamente, hablaba latín perfectamente, leía en francés. O sea, Francia lo que hizo fue que evitar el casamiento entre españoles, porque él no quería que nosotros perdamos nuestra cultura, porque entendía que la cultura era un elemento de cohesión que había que proteger. Ahora, Los apellidos no se época de guaraníes, esos apellidos Picaguá, todo eso era de esa época, claro. porque Francia precisamente fue quien promovió eso. Ahora, estamos, y acá sí voy a leer un comentario que dice, vivimos una democracia maquillada llena de corrupción como sistema político aceptado universalmente. Bueno, la democracia tiene muchas fallas, ¿verdad? La democracia tiene muchas fallas, pero yo lo que quiero agregar, y esto lo escribió Diego, es que no es que la democracia sea corrupta o las instituciones sean corruptas, son las personas las que son corruptas. ¿Y cómo se ve eso? Porque las personas es el corazón de la persona el que debe cambiar. Claro, así es. Si nosotros cambiamos instituciones, ponemos leyes, tenemos las mejores leyes del universo, si nosotros creamos instituciones, como estoy haciendo un curso justamente con CEPRELAT y todo eso, está todo establecido, los mecanismos para que no haya corrupción, pero ¿cuál es el problema? El corazón del hombre. El corazón del hombre. Diego, tenemos que entender. Porque no son poderosos. No son poderosos. Porque el poderoso rechaza la corrupción. Elige Ayala era poderoso. Entonces hay que rescatar cómo Y no tiene que ver con ideología política. ¿querés darle un golpe a la corrupción? Contar historias de paraguayos honestos. Ese es darle un golpe a la corrupción. Porque el que agarra esa historia empieza a cambiar su manera de verse a sí mismo, empieza a ver que eso es algo bueno, que le puede causar también satisfacción. Lo que pasa es que no tiene potencia moral. El ser humano tiene que desarrollar tres grandes potencias. Una potencia intelectual, tiene que conocer. Una potencia intelectual cognitiva, tiene que ser capaz de entender pensamiento crítico. La segunda gran potencia es la potencia comunicativa, tiene que saber comunicar, ¿sí? Cómo expresarse, cómo comunicar, cómo convencer, cómo persuadir. Esa es una segunda gran potencia. Y la tercera gran potencia es la potencia moral identitaria, o sea, la construcción de su propia identidad, que dice, ¿qué dice el corrupto? Yo no hago esto porque yo no soy así. O sea, está dentro suyo el poder, el ser, ¿verdad? O sea, y la persona tiene que entender que los valores son de uno, o sea, son lo que dicen los filósofos, de carácter ontológico. O sea, la corrupción es porque existe, porque esa persona no es honesta, no es que no tiene honestidad. No Los es. valores no se tienen, los valores se son. Ah, gente, escuchemos un poco esto porque es interesante, ¿verdad? Estos valores, no es que yo tengo valores, sino que soy el valor. El ser. Porque la identidad es el ser. Entonces tiene esa dimensión, está dentro mío, tan dentro mío, que no puede ya cambiarse. ¿Entendés? O sea, si una persona roba, es que nunca fue honesta. Por eso... No tenía la oportunidad. Eso. Mira que hay algo muy profundo acá. Porque la gente dice, está la clase política y son todos los ladrones. Ok, unos cuantos son, ¿verdad? Y la mayoría, quizás, no sé. Pero después dice, y todos los que no robaron son honestos. No tuvieron la oportunidad nomás. Honesto es quien tuvo la oportunidad y lo rechazó. Igual, esto podemos, digamos, trasladar esto por ejemplo, la infidelidad. También. O sea, uno ya era infiel, no tuvo la oportunidad. Sí, en realidad podemos decir de que
son acciones. La fidelidad es una acción, pero solo la fidelidad solo se demuestra en la acción, así como la honestidad. ¿Quién es honesto? Aquel que demostró Ser honesto. ser honesto. Que tuvo la oportunidad y dijo no. Exacto. Como el Indio Ayala, por ejemplo. Más claro, Y muchos, agua. hubo mucha gente honesta también. Lo que pasa es que no tienen visibilidad y lo visible, por supuesto, es lo torcido. Es que no vende, pues las buenas noticias pues no venden, ¿verdad? Y solamente hablamos de las cosas que son malas porque eso es lo que Y nos también gusta, el tipo, mal que ejemplo. nosotros estamos chumeando acá, ¿verdad? Claro, y también cunde el mal ejemplo. Porque como dice Maxwell, la influencia es top down, o sea, de arriba hacia abajo. Si el gobernante está robando, los de abajo no están inspirados para ser honestos, ¿verdad? Entonces los deshonestos saltan a hacer lo incorrecto, Pues, se inspiran en la deshonestidad que ven de arriba. El honesto verdadero no va a ser convencido. exacto, No. porque Pero cuanto más personas haya que digan, no, yo no voy a hacer eso, la masa crítica va a crecer y va a terminar con la corrupción. Claro. Con la corrupción. Claro. Porque mientras haya alguien que diga, sí, acepto, Y duele, o ¿verdad? sí, Y duele porque es muy injusto. La corrupción es una de las cosas más injustas. Imagínate cómo porque no es. te afecta solamente a Claro, todos, te imagínate. afecta a todos. Claro, por eso es tan importante recuperar el pasado, porque en el pasado hemos tenido gobernantes que han sido correctos, justos y honestos. Hemos tenido. Te voy a contar lo que ¿Qué fue nos abajo. llevó Sí, entonces bueno, a que la corrupción sea algo de lo cual hablamos todos los días, de lo cual nos quejamos todos los días, de lo cual nos plagueamos todos los días? ¿Qué es lo que primero tenemos que saber cuándo apareció la corrupción. Claro, La corrupción apareció después de la guerra de la independencia. Paraguay como Estado colonial o como imperio español nace en 1537. Después se hace independiente a partir de, no él, a partir de, porque fue un proceso de 1811 hasta 1842. Ahí nace el Paraguay como Paraguay independiente, ya con un marco legal con sólido, identidad con propia. declaración de independencia, con una constitución. Entonces, ahí nace la República moderna, como hoy la conocemos. Nace el primer, o sea, viene el primer presidente constitucional, pero después se destruye. Y eso, pero eso duró 300 años, ¿verdad? Desde que existió el Paraguay como provincia y luego como Paraguay independiente duró 300 años. Pero ¿dónde apareció la corrupción? En el Estado. ¿Dónde aparecieron los impresentables? Algunos impresentables en los gobiernos, por ejemplo, cuando se instala el primer gobierno después de López, era un triunvirato. Carlos Luisaga, José Díaz de Bedoya, Cirilo Antonio Rivarola hacen un triunvirato. 24 votos tuvieron, con eso gobernaron. Era un gobierno ilegítimo, pero ellos gobernaron un tiempo, después, o en 10 años se cambiaron como 12, ¿verdad? Gobernantes. Hubo 4 magnicidios en esos años. Pero ese primer gobierno no era un gobierno real, era muy impresentable. Por ejemplo, José Díaz de Bedoya le dice a los otros dos, che, muchachos, yo me voy a Buenos Aires a vender esto que no se saqueó, unos candelabros de oro, y con ese dinero vamos a reabrir las escuelas. Le dice. Y dale, le dicen, ojo Buenos Aires, o vender todo lo que llevó, Todo lo que con ese dinero se fue a Europa y nunca más volvió. Qué calidad, ¿eh? Por eso la historia lo reconoce como Pepe Candelabro, a José Díaz de Oro. José Francisco Díaz de Oro, Pepe Candelabro. Ese era el nivel de nuestro gobernante. Entonces, esa corrupción, ¿verdad? Machaín duró 7 horas. Tenía en su cargo. 24 años. Había una inestabilidad política brutal. Los dos primeros, que más o menos gobernaron con luces y sombras, pero gobernaron por lo menos de manera estable, fueron
Bernardino Caballero y Patricio Escobar en el siglo XIX. Pero después viene la época de gran inestabilidad, siempre la corrupción, siempre la politiquería, después apareció el Intereses personales. militarismo, clientelismo, dictadura asonada, golpe de Estado, un desastre. Y con la educación destrozada. Esa es la parte negra de nuestra historia. Y claro, porque el país estaba destrozado, Víctor, moralmente, emocionalmente. Vos estás viendo que esos habitantes de la sobrevivientes de la guerra de Alianza, eso vamos a hablar en la charla de mañana. De mañana, no se Bueno, pierdan. Gente, mañana, porque ya vamos terminando, mañana tenemos la segunda parte de esta charla, sí, donde vamos a estar completando, digamos, esta idea de cómo le vamos a reconstruir al Paraguay Podemos. ¿Sí? mira, Desde tu lugar, desde mi lugar, desde nuestra familia, ¿sí? Vamos a hacer. Así que esto es muy importante entender. Vamos a ver esa última parte. esto es el resumen de cómo eran los paraguayos. Imagínate. Esto es lo que decían los extranjeros. Voy a leer, ¿sí? Sí. Paraguayos eran unidos, fuertes, disciplinados, diligentes, trabajadores, ordenados, estoicos, astutos, inteligentes, hospitalarios, sagaces, resueltos, respetuosos, responsables, instruidos, valientes. Estos son los valores que Este es el debemos. resumen de Sí, sí. todo lo que te digo. Esto Y- podemos recuperar. Sí, claro. O sea, hay algunas cosas, por ejemplo, que acá dice que el paraguayo era trabajador. ¿Y qué quiere trabajar? Claro que sí. El paraguayo se va a otra parte y es el que más trabaja. Claro, claro. ¿Verdad? Pero dicen, no, son todos unos haraganes. No es cierto. No, pero esas son Esas mentiras. son mentiras. Hay de vez en cuando algún aragán, pero Sí. eso no es así en la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces hay que recuperar esto. Ahí nace el Paraguay, ¿verdad? Nace ya como una nación. Gente, no con todo está identidad. perdido, gente. Sí. No todo está perdido. No todo está perdido. Tenemos que recuperar esos valores y transmitirlo, como dice Fernando, a las próximas generaciones. Y eso empieza por la casa. Por la casa, de donde adquirimos los valores que después nos impulsan como sociedad en la casa. Así es, mira lo que decía el ingeniero Jorge Thompson. Este fue uno de los contratados en Inglaterra por Francisco Solano López, que vino a trabajar al Paraguay. Él era ingeniero ferroviario y decía, cuando la guerra llegó, cada paraguayo era propietario de su tierra y era el pueblo más feliz del mundo. Este fue uno de los que nos ayudó mucho, sobre todo en la batalla de Curupaytú, aconsejándole a Euriges Díaz. Finalmente las decisiones las tomaba Díaz, ¿no? De cómo tenía que ser eso. El Paraguay, mira todos los territorios que perdió después de la guerra. Con tratados injustos, ocupaciones militares. Toda la provincia de Formosa era Paraguay. Todo el sur del Mato Grosso del sur era Paraguay. Misiones era Paraguay. Y Bolivia. Parte del territorio boliviano. O sea, Sí. y mira lo que decía Manuel Domínguez, escritor, historiador paraguayo. No había un solo paraguayo antes de la guerra sin estas tres condiciones. Wow. Ni uno solo. Todos teníamos. Éramos ricos. Por eso ¿Te acordás cuánto valía una vaca? Una vaca, vos con tu sueldo, que era 7 pesos, el sueldo mínimo era 7 pesos. Una maestra ganaba 10 pesos. Bueno, ¿qué sería 10 Y pesos? 10 pesos es lo mismo que hoy 30 millones de guaraníes. Eso ganaba una maestra. Eso ganaba. Se compraba 16 vacas con 16 vacas un con sueldo, sueldo. con un sueldo. Por eso dice Manuel Domínguez, recomiendo a la juventud paraguaya, le recomiendo estudiar un poema llamado Historia Paraguaya. O sea, está haciendo un juego de palabras, ¿no? Como decir, que estudien ese poema que se llama Historia Paraguaya. Así podrá encarar la defensa de su patria con el poder de su pensamiento. ¿Defender de qué? De los enemigos internos y externos. ¿Y quiénes son los enemigos internos? Los corruptos. ¿Y quiénes son los enemigos externos? Hay muchísimos. No, y no estoy hablando de los países vecinos, ¿no? Estoy hablando a nivel geopolítico, enemigos del Paraguay.
que están Todavía, operando, sí, sí, operando contra Paraguay, sobre todo ideológicamente, porque las ideologías son herramientas políticas. De hecho, nosotros ahora creo que somos el último bastión que queda en el tema de pro vida, pro familia, más o menos en la región, que Todavía todavía estamos. porque todavía está en la cultura, pero esa cultura se quiere cambiar. ¿Y cómo se cambia? Y con los medios de comunicación se cambia, con las ideologías que entran en los medios de comunicación, se cambia con el sistema educativo, El sistema educativo. se cambia con las músicas, se cambia con el arte, así se cambia una cultura, se deconstruye, ese es el término técnico. Una cultura, sí, hay que Claro, y deconstruir. entonces, ojo con las ideologías. ¿Qué son las ideologías? Sencillo. Son ideas que vienen construidas como una matriz ideológica que tienen una causa política, que no responde, esas ideas no responden a la realidad objetiva. No hay evidencia científica de eso. Son mentiras, pero que vienen con causa. Persiguen el poder económico. Exacto, porque esa es una causa política. Persigue el poder, entre ellos el poder económico. Pero esa persecución del poder viene financiada. Eso es una ideología. Te doy un ejemplo. El comunismo es una ideología. Persigue el poder, fuera de la evidencia científica, donde se aplica fracasa. Hay ahora nuevas, la ideología de género, que es una ideología. El veganismo, el animalismo, el migracionismo, el indigenismo, el transhumanismo. Son todas ideologías, porque no responden. El veganismo no responde a la realidad biológica del ser humano, que es omnívoro, no vegetariano. Yo soy vegano, como vaca, porque la vaca come pasto. Claro, vegano de segunda generación. Exacto, entonces yo como asado para Sí, así es. disfrutar la vaca. Y el animalismo hoy persigue que no se coman animales. Pero eso, desde que existe el ser humano se ha alimentado de animales y Es plantas. parte de la naturaleza. Por eso vos preguntale a un dentista, ¿por qué tenemos dientes incisivos? Claro, era para desgarrar. Es como, entonces, nosotros, nuestro diseño biológico responde a una dieta omnívora. Hacer una dieta vegana es extremadamente complicada y normalmente lo que pasa es que viene una desnutrición, sobre todo en los años siguientes, tipo Sí, quinto, tiene que ser sexto año. complementario con otras cosas, o sea, tiene que haber Muy difícil complementos para estar sano siendo vegano. Sí. Hay gente que muere. Entonces, pero el Pero es vegano, una ideología. claro, es una ideología. Viene de la cultura hindú, que fue promocionada hacia Occidente, ¿verdad? Pero además el veganismo no es vegetarianismo. Claro. Es que el vegetariano está mucho mejor, porque el vegetariano consume leche y huevo. Pero ¿qué es lo que dice? Por eso el vegetarianismo no es una ideología. Porque se puede ser vegetariano, pero hay que consumir leche y huevo, porque la proteína animal es muy importante. ¿Y qué dice la ideología? No, los derechos de las gallinas. Entonces ya no hay que consumir huevo. ¿Qué dice los derechos de las vacas? Que no le puedes robar la leche. Y que el gallo no porque la vaca no da leche, le sacamos la leche. ¿Vos viste alguna vez una vaca que toca tu puerta? Don Víctor, ¿dónde le dejo su leche? De otra manera. ¿Te das cuenta cómo no responde a la realidad objetiva? Entonces, el vegetarianismo, si alguien quiere hacer, magnífico, pero no abandonen la leche y el huevo. Y no estamos abusando de la vaca cuando le sacamos el exceso de leche que tiene, porque viene el ternero y lleva lo suyo, ¿verdad? Sí, sí, Y el exceso, claro, en las granjas industriales ya no, ¿verdad? No. Pero bueno, yo no creo que sea un abuso decirle a la vaca permiso, la vaca. O sea que en Europa están entrando los activistas veganos, entran a los supermercados a derramar, a romper todo lo que sea que viene de la leche. Leche, yogur, queso, tiran todo al piso, hacen un desastre. Esas son causas políticas. Lamentablemente, la gente es muy vulnerable a las creencias. Ese es nuestro Somos, y si no tenemos, y esto es muy importante, con eso vamos finalizando, querido Fernando, si no tenemos una identidad bien arraigada en nuestros principios, en nuestros valores, como familia, como paraguayos, y vamos a sufrir esta invasión ideológica
que realmente no hace bien. Entonces necesitamos entender estas cosas para poder cimentar nuestros valores sobre nuestra identidad como Paraguay. Así es. Para, si Total. queremos reconstruir. No hay otra manera. Hoy la historia paraguaya es un asunto vital. No es de vital importancia, es vital. ¿Qué significa? Que Paraguay siga existiendo. Depende de que recupere su memoria histórica. No es poca cosa. Lamentablemente mucha gente no entiende eso. Cree que la historia es algo romántico, que bueno sería saber. Como tengo un amigo que me dice que yo vivo de historia porque ganamos 3 Libertadores y que vivimos de la historia, y bueno, pero la Y, historia al otro club le cuentan historia. le cuentan la historia. Bueno, Gente, muchas gracias, Fernando. Mañana no se olviden, mañana 10 de la mañana puntualmente continuamos cómo reconstruir el Paraguay poderoso con la presencia de nuestro querido Fernando Griffith, un gran conocedor de nuestra historia, un estudioso realmente. Así que no se esperan porque mañana va a estar poderosa nuestra exposición. Muchísimas gracias a todos. Isaías, si tenés por ahí. Y ya también pido disculpas de no poder leer tantos comentarios que hay más de 1000 comentarios, y leer eso sería realmente, yo les pido disculpas. Estoy tratando de seleccionar algunos comentarios, no solamente los comentarios, sino también algunas cuestiones que tienen que ver con consultas o preguntas, y estamos tratando de seleccionar lo que es. Así que no se enojen, por favor, no se enojen con nosotros si es que no leemos su comentario. Así que muchísimas gracias, Fernando. Nos vemos mañana esta misma hora, ¿sí? Gracias. Muchísimas gracias, señor Fernando. Muchas gracias, señor Víctor. Excelente el desarrollo de tema. Muchísimas gracias también a vos que estás con nosotros desde el otro lado de la pantalla. Queremos en este momento, para finalizar, tomarnos una linda foto grupal, pero solamente va a ser posible si tu belleza está en esa fotito. Así que si tenés la posibilidad de encender tu cámara, va a estar fantástico que lo hagas. Si no tenés esa posibilidad porque estás con muchas actividades o algo comprometedor puede salir ahí desde el otro lado de la pantalla, no te preocupes que la foto no forma parte de la asistencia, solamente el usuario de Zoom. Así que nos tomamos, hay 3 bloques de fotos, hay mucha belleza por captar, así que va el primer bloque de fotos, ahí con la mejor sonrisa, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ahí está el primer bloque de fotos. Vamos con la siguiente fotito, por favor. Aguárdame un rato en línea. A la cuenta de 3. Ahí va. 1, 2 y 3. Qué gusto. Va a ser 4 bloques de fotos. Más gente bella que se anima a encender su cámara. Vamos ahora por el tercer bloque de fotos. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3 están quedando preciosos, preciosas. Vamos acá por el último bloque de fotos. Un segundito más a la cuenta de 3. ¿A qué? Apagaron la cámara. Bueno, vamos a quitar este último igual. 1, 2 y 3. Ahí está. Por las dudas, hay gente del cuarto bloque. Bueno, antes de retirarte, quería comentarte que mañana, que es el último día, vamos a enviar una encuesta al grupo de WhatsApp. Esta encuesta es importante que la puedan completar, por favor. Una es de satisfacción, la otra es de conocimiento, como para saber qué te llevaste de estos días que estuvimos compartiendo juntos. Ahí comparto pantalla, así se vería la encuesta, entonces puedes ir completándola una vez que pasemos al grupo de WhatsApp el día de mañana. Y también queremos invitarte a vos y a tu familia a que sean parte de estas actividades y eventos especiales siguiendo nuestras redes sociales. Siempre en las redes sociales hay algo nuevo que estamos preparando para vos, así que pasa ahí que vamos a estar siempre comentándote de las actividades, de los eventos. No olvides inscribirte vos, no olvides inscribirle a tu familia y
Como siempre, sabes, las convocatorias abiertas que son estos eventos están abiertos a todo público, así que invita, siempre compartí esto también en tus redes sociales. Mientras más interactúes con las redes sociales de la Fundación Buen Gobierno, te va a saltar ahí en tu Instagram o en tu Facebook las notificaciones. Así que desde ya queremos agradecer el tiempo y tu participación. Que pases un fantástico resto de jornada y nos estamos viendo en una próxima capacitación. ¡Hasta luego a todos! Fortina, Nagua, ese campamento, la muralla viva. Oye, Janino, ¡adelante! ¡Eso! Natajo, Pimi, para la visera, Tamboyo, ya se Maracaní. Amongara, Ivo, Nanagua, Trinchera, Taro, Pura, Hey, 13 Tuyutí. Aro, Pura, Hey, Regimiento 13, Nanagua de Gloria, Yero, Viajaite. Haite, Vera, y Regimiento 7, la muralla viva, Mopuajare. Los Atamas, Avite, Saray, MMT, Ico, Emero, Ñeña, Tuca, Roya, Agua, Orera, Irebe, Pedestal de Gloria, Omae, Agua. ¡Eso! Ore, Ave, y Paraguay, Esteban, Soldado, ya era morón de Jimmy. Taja, Evo, Intero, ya la base, va, no le cote, ve, enero, sí, sí. Mi comando, Irra, Gente, me Brizuela, Moco, y me voy a llamar acá. A León, Saqueño, y Jiquere, Cuera, Mayor, Caballero, Neruiza. Cachorro de Tina, suele ser Overo, Masora, Ire, Masito, Ye, a mi partida, 20 de enero, Caleño, Gato, me Mojape. Eso. Y pues el cañón, sobre me trae, llama boca y abatabio. A ningún peberendo, Cuba y Moralla, Omo, Iba, quinta división. Yanetico, Oro, Ventura, Cañón, Jambo, Carata, Tinecue. Aoyo, Arilla, esa peñora, Inebullo, a Bolire, Ongüe. A Bahía, Canhueco, a Pea, Pepe, a Cabera, Cuera, Vamos, Sarambí, a los circas, Tuma, se teja y bebé. Y con Cuepe, Guay, Salomita, Copí. Eso. Boliche con su jugando el Samoay de Paraguay. Hoy Japerabe y Popiara se va regimiento 13 Cabizo José. Junte con Mojata que yo pero oye justa a Pepire Perení. Oye pollo cagrito tuya viro nanaguaro que oye soy ti. Tu cuenta viste veo la victoria regimiento 13 o buscado y mi Juan de Castuma y la historia. Tú vamos a dejar la casa guaraní. Atajo Pimi, Banana Visera, Tamando José, Pura Jimmy. Amongara y Mananagua Trincheras, ese regimiento 13 Tuyutí. Número 13, ese regimiento Tamoñano, Metoyecua. Fortín, Nanagua, ese campamento en la muralla viva, Olleja. Fortín, Nanagua, ese campamento, la Regia Quinta, ese división. Número 13, ese regimiento, solito el uno. Se batalló. Señor, y hay un dicho popular que dice más o menos así, Nino. ¡Por caja loco! ¡Ñande y putipaja! Cambia esa cara de espanto que nadie se va a morir. La vida te fue ingrata, algo más linda de venir. Por fin abriste los ojos, por fin vas a ser feliz. En tus próximos amores no te olvides de elegir a un hombre caballeroso, apuesto respetuoso, que le gusta ir a bailar siempre a la fiesta patronal. Un hombre caballeroso, apuesto respetuoso, que le gusta ir a bailar siempre a la